Hola amigos, soy Zaida. Bienvenido a tu clase online. En esta videotutoría hoy vamos a hablar de los Frequency Adverbs. ¿Qué son los Frequency Adverbs? Pues es para medir la frecuencia con lo que algo se realiza o con qué frecuencia haces algo. En inglés solemos decir how often o how often. No os preocupéis cómo suena mejor. How often and how often, las dos son perfectamente aceptables. Bien, how often do you practice sport? How often do you do your homework? ¿Con qué frecuencia haces algo? Bien. Frequency adverbs tenemos always, almost always, usually, often or often, frequently, generally, sometimes and occasionally. Estos están considerados positivos. Y luego tenemos los negativos: seldom, rarely, hardly ever, almost never, not ever, and never. Frequency adverbs usually occur in the middle of a sentence, okay, and have a special position as shown in example A through E. But I have written till J. Below, the adverbs with the red dot, usually, often, frequently, generally, sometimes, and occasionally, okay, may also occur at the beginning or end of a sentence. Es decir, estos que están marcados con este punto rojo pueden cambiar de posición. Yo puedo decir, sometimes I practice sport. I sometimes practice sport, or I practice sport sometimes. En estos adverbios de frecuencia puedes cambiar la posición. En las siguientes, que son negativas, no. Todos estos que veis que no están marcados, que no he marcado, implica que estos no puedes cambiarlos de posición. Veamos. En A, Karen always tells the truth. Karen is the subject, plus frequency adverb, always, plus verb. Tells is a verb. Tells the truth. Many students say, always, 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 I said the truth. That is totally incorrect. Recordad, es totalmente incorrecto. Es absolutely incorrect. Es muy importante que these rules, keep it in your mind. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si hay el verb to be? Porque con el verbo to be podemos usar los adverbios de frecuencia. Por ejemplo, Karen is always on time. Subject, verb to be, and frequency adverbs. What happened in question? Si recordáis, en el vídeo anterior pude explicaros el uso de lo que era el presente simple del auxiliar do and does. Tenemos el verbo auxiliar do y el verbo auxiliar does. Do es para I, you, we and they, y does para he, she and it. Es decir, when you change into a question, cuando lo cambies a pregunta, you can say, do you always tells the truth? No always do you, because it is a question, porque es una pregunta. Pero existe cierta dinámica con always, que es importante tener en cuenta. Con los demás verbos, siempre frequency adverb, negación. And usually doesn't eat breakfast. Pero con always, Sue doesn't always eat breakfast. Fijaros en la posición que hay un cambio importante. De hecho, I draw a little cloud. He hecho una pequeña nube. En if dice, Anna never eats breakfast. No podemos negar dos veces. We can use doesn't or don't with this negative verb.
you can't. No podemos utilizarlo. No puedes. It's totally incorrect to say, and doesn't never eat breakfast. It's totally incorrect. So, because it's negative. So, Anna never eats, Anna never eats breakfast. And Anna doesn't never eat breakfast. This is the totally incorrect. Do you ever take the bus to work? Tenemos ever. Por ejemplo, ever en castellano podría significar alguna vez. O alguna vez. Do you ever take the bus? Do you ever drink water? Have you ever en el presente perfecto es más usual. Pero también do you ever. Do you ever take the bus to work? I don't ever walk to work. Recuerden que esto es totalmente incorrecto, si no va en question, en preguntas, or in negative sentences, en oraciones negativas. I ever walk to work. No, está incorrecto. Así que, viendo los que están en puntos rojos, recordad que pueden ir al principio, en medio y al final. So, at the beginning, at the middle of a sentence, or at the end of the sentence. And with this one are not changeable. I mean, so you cannot think about readily I eat breakfast. Incorrect. Or I don't readily eat breakfast. So always follows a negative helping verb or negative verb. And seldom, rarely, hardly ever, and never are not used with the negative verb. So remember, Anna doesn't never eat breakfast, or Anna doesn't rarely, or Anna doesn't hardly ever, or almost never. Anna never, or Anna seldom, or rarely eats breakfast. Bien, pues espero que tengáis estas reglas gramaticales para mejorar vuestro uso del presente simple. Algo muy simple, pero muy importante, puesto que en narrativas, cuando hagáis vuestros writing, esto es esencial. Y esto es todo por hoy en nuestra clase de vídeo online en English Online Tutorial Center. Yo soy Saida, muchas gracias.